conocerlas, hermanas, de poder estar aquí, compartir con ustedes de lo que Dios me muestra a mí a través de su palabra. Y pues bueno, quiero que me acompañen, por favor, para empezar la clase con una oración. Buenas noches, Padre del cielo, bendito y alabado seas por siempre, mi Dios. Padre, me siento tan contenta, Señor, de conocerte, tan feliz de saber, Señor, que tú nos has elegido, Padre, para ser tus hijas, Dios, para ser discípulas de Cristo. Gracias, Señor, porque nos das tu palabra para aprender de ella, Padre. Te pido que en esta noche, Señor, tú nos permitas nuestra mente, Señor, que tú pongas en nosotras, derrames tu Espíritu Santo para que podamos entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar esta noche, Señor. Gracias por cada una de mis hermanas, Señor. Gracias por su corazón, por su amor, porque en tu Espíritu podemos formar familias aún estando lejos, Padre. Gracias por mi familia que también se pudo conectar esta noche. Te pido que te quedes en esta noche con nosotras, Señor, que todo sea para tu gloria y tu honra. Y que, Padre, tú me uses, Padre, para poder ser clara con tu mensaje y con tu palabra, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, te pido y te oro esto. Amén. Y bueno, pues hoy quiero compartirles este tema, es Hablemos por Cristo. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se han sentido en este último tiempo que el calor ha estado muy intenso? ¿Cómo ha sido para ustedes allá en el Estado de México? Sé que allá es un poco más fresco el clima, la verdad aquí en Acapulco sí está muy caluroso. Yo vengo también de una ciudad muy calurosa que es Monterrey, pero acá me gusta más Acapulco sinceramente porque es un clima más húmedo. Cuando llegamos el año pasado el aire estaba bien fresco, estaba muy padre. Pero este año justamente ha estado muy caluroso. Incluso las personas que viven aquí me han dicho que este calor no se había sentido otros años. Y yo quiero preguntarles cómo se han sentido ustedes en este tiempo de calor y cómo ha sido para ustedes estar en el calor, o sea, cómo se sienten, cómo es su sentir estando en un clima caluroso. Si quieren pueden abrir su micrófono. Un poco Bueno, agobiada. O Susi. Ajá, Agobiada. Bochornoso. sí, Agobiante. Ujú. ok. Desesperante. Sí, realmente gracias por contestar, estar en un clima así como que hasta cierto punto nos puede incomodar, ¿no? O sea, como hacernos sentir de una forma como cansadas, como fatigadas. No es un estado, pues, bueno o padre, ¿no? O sea, siempre buscamos, si es calor, buscamos algo fresco, queremos llegar a casa para tomar algo fresco, incluso mi esposo dice que los mejores amigos de él son los Oxxos porque ahí siempre hay clima y siempre está fresco. Entonces, pues bueno, hoy quiero compartirles una historia que a mí me gusta mucho, que me inspira mucho también, y es la historia de una mujer que tuvo un encuentro con Jesús. En ese ambiente de calor, en ese ambiente, pues de esa necesidad de tomar una agüita fresca, en ese ambiente vamos a comenzar a leer en Juan capítulo 4. Vamos a empezar a leer del versículo 1 al versículo 7. ¿Me pueden? Gracias. Y bueno, el primer punto de esta clase es rompiendo barreras. Vamos a leer ahí. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba ganando y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue a Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo.
Era cerca del mediodía. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua y le dijo: Jesús, dame un poco de agua. Y bueno, en esta historia vemos que Jesús iba de camino de una ciudad a otra y tenía que pasar, bueno, les voy a mostrar en la siguiente diapositiva un mapa que dice, ¿no?, cómo estaban las ciudades y cómo tenía que Jesús irse de Judea a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. En Samaria era un pueblo en donde entre judíos y samaritanos existían muchas diferencias sociales y religiosas. Entonces, Jesús sabía esto, porque Jesús, siendo judío, pues él sabía estas diferencias. Y aún así, él decidió cruzar por Samaria, sin importarle estas diferencias, sin importarle estas barreras que había entre religiosas y sociales. Una de ellas, porque son muchas, pero bueno, algunas eran que los hombres no podían hablar con mujeres en ese tiempo. También otra es que los judíos despreciaban a los samaritanos, o sea, era algo como que no tenían ese contacto unos con otros, no compartían muchas cosas. Y también esta mujer tenía una mala reputación. Y menciona la escritura que por ahí como de las 12 del mediodía, o sea, en la hora mucho más calurosa del día, era cuando Jesús llegó a este pozo y se sentó, sediento, ¿no? Como a veces nos sentimos nosotras. Así Jesús llegó a ese pozo y encontró a esta mujer. Dice que llega esta mujer y encuentra, y le dice, ¿no?, como, dame agua. O sea, imagínense, ¿no?, cómo Jesús, en su amor, en su bondad, o sea, él no hizo ninguna distinción, él no dudó en pasar por esa ciudad, en encontrarse con esta mujer. O sea, a él no le importaba las reglas religiosas, sociales. Él en su amor, en su bondad, quiso encontrarse con esta mujer. O sea, no fue casualidad que fuera en esa hora, que fuera en ese momento, que estuviera ese escenario. No fue casualidad. Y me hace ver, o sea, cómo Jesús tiene todo planeado, ¿no? O sea, cómo él siempre iba y caminaba con un propósito. Y eso a mí me hace como sentir amada por él. O sea, cuando cada una de nosotras conoció a Jesús, no fue casualidad. O sea, Jesús ya tenía ese plan para cada una de nosotras. Y hace ratito que escuchábamos, ¿no?, el salmo que en el vientre de tu madre, ¿no? Eso me hace sentir como desde antes que naciéramos, desde antes que existiéramos, Jesús ya había planeado un encuentro con cada una de nosotras. Y también nos muestra que Jesús está dispuesto siempre a escucharnos, a guiarnos en nuestra vida, y que muchas veces nosotras somos las que ponemos barreras con Jesús. O sea, Él quiere usarnos, Él quiere enseñarnos, Él quiere llevarnos a los pies a sus pies, pero muchas veces nosotras podemos poner algunas barreras en nuestro corazón, en nuestra mente, que tal vez nos puedan estar distrayendo. Entonces, aquí también me hace pensar esta escritura que no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios. O sea, a Jesús no le importó ese calor, a Jesús no le importó qué reputación tuviera esta mujer, no le importó si podía hablar con esta mujer o no. O sea, él por amor, por llevar la salvación a este pueblo, él decidió pasar por ese lugar. Y cuentan los estudiosos que muchos judíos le sacaban la vuelta a esta ciudad, o sea, no pasaban dentro de la ciudad, sino para no encontrarse con estas personas, rodeaban, caminaban todavía más con tal de no pasar por esta ciudad. Entonces, cómo el amor de Dios a través de Jesús es tan grande
que ha hecho cosas, ¿no? Incluso lo vemos en esa parte, ¿no? Cómo caminó a través de ese pueblo. Pero bueno, desde que Cristo bajó del cielo, ¿no? Cuánto Él ha dado por nosotras. Y me hace ver cuánto nosotras estamos dispuestas a poder romper esas barreras, a poder no detenernos por lo que podamos o por lo que pueda haber en nuestro alrededor, sino confiar en Dios, ¿no? O sea, confiar en que Él nos va a usar para sus propósitos. Y bueno, en el segundo punto, en la siguiente diapositiva, vamos a leer un hermoso encuentro. Y vamos a seguir leyendo ahí en la escritura, en el versículo 8, del 8 al 14, dice, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Entonces, como los judíos no se relacionaban con los samaritanos, la mujer respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Jesús contestó, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo está muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua viva? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Ay, esta conversación que Cristo tiene con esta mujer me enamora de Jesús, ¿no? O sea, me hace ver cómo Jesús nos lleva de la mano, nos enamora, nos conquista. Y esta plática dice, ¿no? Si supieras lo que Dios puede dar. O sea, esta mujer por algo había estado, ¿no? Pues, buscando no verse en un momento con más personas, porque tal vez ella se sentía, porque dice que fue al mediodía, o sea, en la hora donde hay más sol. A nadie nos gusta salir a esa hora porque pues está bien caliente el día. Pero esta mujer fue a esa hora pues tal vez porque ella no quería como encontrarse con otras personas, ¿no? Tal vez se sentía pues señalada, tal vez se sentía juzgada, tal vez se sentía como pues no quiero que me vean mal, ¿no? Que me vean como que me hagan sentir que yo estoy haciendo algo que no está bien. Entonces Jesús le dice eso, ¿no? Como si supieras lo que Dios puede dar. Entonces, ¿cuántas veces nosotras pues no comprendemos eso, ¿no? A veces no comprendemos todo lo que Dios nos da, ¿no? Tantas cosas que a veces las damos por hecho, a veces pensamos que, bueno, pues eso es como algo natural o algo que es cotidiano, pero no valoramos a veces esas cosas, ¿no? Por ejemplo, el estar vivas, el poder hablar, el poder ver, o sea, cosas tan sencillas que a veces las damos por hecho y que le dicen, ¿no? Esta mujer como, Dios te puede dar mucho más, o sea, puede abrirte el camino, ¿no? O sea, te puede dar algo que jamás se va a terminar, ¿no? Puede llenarte. Entonces, gracias a Jesús tenemos esta gran bendición de poder conocer a nuestro Dios, de poder saber quién es Dios a través de la vida de Jesús y tener una relación personal con Él, o sea, poder hablar directamente con Dios gracias a Cristo, ¿no? Y esto es lo que Jesús quería para esta mujer, ¿no? Que conociera a través de él a Dios, ¿no? O sea, el amor tan grande que Dios tenía. Y aún sabiendo que esta mujer pues no era parte de los judíos, ¿no? Aún era una persona de otro pueblo, o sea, no era como del pueblo de Dios, ¿no? Judío. Entonces, Dios nos da
agua viva, o sea, esa agua viva es el Espíritu Santo que Dios nos da. Ese Espíritu Santo que es el poder de Dios en nosotras, que Dios nos hace sentir cerca de Él a través de su Espíritu Santo, ¿no? Y Dios nos sacia con ese Espíritu Santo, ¿no? Nos hace sentir amadas, nos hace sentir cuidadas, aceptadas, nos reconoce como sus hijas, nos protege, nos valora en nuestra vida, ¿no? En cómo somos. Dios valora mucho las mujeres que somos y también nos quiere usar para sus propósitos, nos quiere usar para sus planes aquí en la tierra. Y en la siguiente diapositiva vamos a seguir leyendo. Dice, Señor, dijo la mujer, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, dijo Jesús. No tengo esposo, respondió ella. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. La mujer dijo, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Jesús contestó, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran o los que le adoren. Después, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Y wow, ¿no? ¿Cómo Jesús conocía en este caso a la mujer, ¿no? Sabía su pasado, sabía su vida, qué había hecho. Y esta mujer pues se sorprende, ¿no? De cómo Cristo le dice estas cosas de sus esposos. Jesús nos conoce, Jesús sabe qué hay en lo más íntimo de nosotras. Jesús conoce nuestro pasado, conoce nuestros errores, conoce nuestros pecados, pero aún así Él no hace distinción en nosotras. Él nos ama por igual y no nos hace sentir juzgadas, no nos hace sentir que valemos menos, no nos rechaza, no, o sea, al contrario, Jesús ve lo que somos y aún así Él tiene ese amor tan grande por nosotras, que nos da esa confianza de acercarnos a Él, ¿no? Que nos invita con su amor, con su paciencia, con su bondad, con cómo nos conquista en nuestro corazón, ¿no? Y también Jesús sabe lo que necesitamos, nos conoce tan bien que sabe exactamente lo que necesitamos, cómo queremos a veces llenar eso que tal vez no sabemos cómo llenar, cómo suplir algo que podemos estar necesitando. Jesús lo sabe. A veces mi oración es como, Jesús, tú me conoces mejor de lo que yo misma me conozco. Tú me conoces mejor, tú sabes cuáles son esos sueños que ni siquiera a veces yo puedo alcanzar a ver que tú tienes para mi vida. Pero Jesús sí, o sea, entonces con ese corazón yo me acerco a Dios, ¿no? Con un corazón humilde de saber que Él sabe mejor que yo lo que necesito. Y eso me da mucha paz, me da mucha tranquilidad, me hace sentir confiada. Y bueno, Jesús en esta conversación se basa en el amor, en la compasión
y en el perdón con esta mujer. Ese es el ambiente que se crea en esta conversación. No es un ambiente en donde la mujer se sintió, como les decía, juzgada, señalada, regañada. No es ese el ambiente en el que se creó cuando estaba Jesús con esta mujer, sino un ambiente de amor, un ambiente de compasión, de perdón. Ella se sintió en confianza con Jesús, a pesar de todas esas barreras que había, de que no se podían hablar y esas cosas. Esta mujer se sintió en confianza con él, de poder tener una conversación con Jesús. Ahora podemos, en la parte que habla la escritura, en que en ese momento, en ese tiempo, se habían mezclado, ¿no? Algunos, bueno, la mezcla de judíos con otros pueblos eran los samaritanos, y ellos adoraban pues en un monte y los judíos adoraban en el templo. Entonces ella decía como pues adoramos a Dios pero en diferente lugar y así, ¿no? Entonces, gracias a Jesús, hoy podemos adorar a Dios y hoy podemos acercarnos a Dios en cualquier lugar. Ya no tenemos que estar en un lugar específico, sino ahora gracias a Jesús podemos adorar en todo momento a nuestro Dios. Jesús ha roto también esas barreras, ¿no? De que solamente en un lugar o en otro, sino gracias a Cristo, hoy podemos estar alabando a Dios y dándole gloria en todo momento, ¿no? En nuestra vida. ¿Y cómo están siendo nuestras conversaciones? ¿Están siendo basadas o llevadas como Jesús en esa compasión, en amor, en perdón? Y pues Jesús nos enseña mucho, ¿no? Cómo nosotras podemos mantener esas conversaciones en donde nos sintamos seguras, donde nos sintamos acompañadas, donde sea un lugar en donde nos sintamos apapachadas a veces, ¿no? Sentir eso, ¿no? Y claro, llevadas con amor a la verdad de las Escrituras. En la siguiente, el siguiente punto es la voluntad de Dios. Y vamos a seguir leyendo allí en Juan 4, del versículo 27 aquí al 35. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno preguntó: ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, respondió él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, dijo Jesús. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Vean en esta escritura, ¿no? O sea, cómo esta mujer creyó en Jesús, o sea, creyó en Jesús al ver cómo le había contado lo que ella había hecho, cómo ella entendió el mensaje y cómo ella decidió ir, ¿no? Y hablarle al pueblo de lo que le había pasado, de este encuentro que había tenido con Cristo. Y pues Jesús movió tanto su corazón que ella no dudó en ir y compartir con las personas esta alegría, ¿no? Esta conversación, lo que le había provocado este encuentro con Cristo. ¿Recuerdan el día en que ustedes se bautizaron? Cuando tuvieron ese encuentro con Jesús, cuando lo comenzaron a conocer a través de la Biblia, de conocer a través de las Escrituras. ¿Recuerdan ese tiempo? O sea, cómo nos sentíamos, ¿no? Con ese gozo, con esa alegría de saber que
como esta mujer, ¿no? Jesús sabía todo lo que habíamos hecho y aún así Él decidió romper todas las barreras que tal vez en ese momento había para conocernos, para encontrarse con cada una de nosotras. Y bueno, yo quiero compartirles un poquito de mi vida, cómo ha sido para mí desde que llegué a conocer a Cristo. Y bueno, es larga la historia, pero no me voy a tardar tanto. Pues bueno, yo conocí a Jesús hace 10 años y para mí el estar estudiando la Biblia yo sentí como Jesús un caballero para mí, un caballero, fue paciente, me llevó con mucho amor de la mano, me enamoró a través de su palabra y para mí fue como algo impactante porque cambió totalmente mi mentalidad, mi forma de pensar, cambió todo lo que yo pensaba que era ser una discípula. Eh, Antes de ser discípula, pues yo me rehusaba un poco porque desde niña pues conocía la iglesia, estaba ahí cerca, pero no sé, como que algo me hacía sentir que estando en la iglesia pues me iba como a sentir un poco restringida, ¿no? De hacer algunas cosas que yo pensaba que estaban bien hacer. Entonces, bueno, tuve obviamente pues que pasar por situaciones difíciles en el mundo, complicadas. Eh, Se lastimó mucho mi corazón, me sentía muy vacía, me sentía como que no hallaba con qué llenar ese hueco que yo tenía dentro de mí. Y cuando empecé a conocer a Jesús, pues yo me sentí muy amada por Él, me sentí muy llena de su amor, plena, ¿no? Como no necesitaba ya nada más. Y a partir de ese momento, pues yo decidí hacer la voluntad de Dios en mi vida, o sea, dejar que Dios guiara mi vida, dejar que Dios me usara. No sabía, yo hace 10 años no sabía qué planes Dios tenía para mi vida, no me imaginaba esos planes, no me imaginaba todo lo que ha pasado. Y Dios me ha sorprendido, Dios me ha mostrado o sea, que sus planes son mucho mejores que los míos. Incluso también he llegado a pensar que los sueños que yo tenía, Dios los transformó, porque antes de yo mudarme de ciudad, de irme a la Ciudad de México, yo me sentía como que yo ya tengo mis planes, esto va a ser de mi vida, aún siendo discípula. Pero luego Dios me fue mostrando que sus planes para mi vida eran totalmente diferentes y pues me llevó de la mano, ¿no? Dios me ha llevado y me ha cambiado de lugares, me ha hecho crecer mucho, ¿no? El estar firme con Dios a pesar de que no ha sido fácil, a pesar de que ha habido momentos difíciles, momentos en los que me he sentido débil espiritualmente, pero no he dejado de agarrarme de su mano, ¿no? Y agradezco mucho a mis papás que no se cansaron de orar por mí, no se cansaron de confiar en Dios, en que yo un día iba a llegar. Y eso pues agradezco su fidelidad a Dios. Y también quiero contarles que hace unos días, el domingo, mi hermano llegó también a ser un discípulo, se bautizó. Y ha sido para nosotros, para mis papás y para mí una gran bendición de Dios, un regalo de Dios, muchas oraciones que Dios ha contestado, porque hasta antes de que mi hermano pudiera ser un discípulo, en cierta parte yo me sentía un poco como culpable de no haber sido un ejemplo para él desde antes, ¿no? Desde más pequeña. Pero, pero Dios me muestra, ¿no? Aún en esos pensamientos, aún en eso Dios me muestra que Él es quien hace las cosas, que es en su tiempo, que es en su momento, ¿no? Y que a pesar de que a veces vemos que, ay, es que cuándo, ¿no? Pero me anima porque mi hermano tardó mucho tiempo estudiando la Biblia, pero lo veo convencido, lo veo firme, lo veo entendiendo realmente que él necesitaba a Jesús en su vida. Y eso me llena de gozo, me llena de alegría.
Igual él va a empezar su carrera espiritual, es el principio apenas de una eternidad con Dios, pero me siento contenta por ello y pues bueno, agradecida con Dios por todo lo que me ha dado, por darme a mi esposo, por compartir este sueño juntos de servir para la iglesia. Y bueno, pues Dios me enamoró y eso era lo que como mi testimonio, lo que yo quería compartirles. Y también algo que me lleva a la escritura es que dice Jesús, dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Entonces, ¿cuánto nosotras nos estamos alimentando de Dios? ¿Cuánto estamos alimentándonos de su palabra, de su amor, de su Espíritu Santo, ¿no? Y cuánto estamos también nosotras a estar dispuestas a poder ir obrando para la gloria de Dios, ¿no? O sea, trabajando, compartiendo, hablando por Cristo, ¿no? Y bueno, en esta parte de la escritura en donde dice que la samaritana fue a hablarle a estas personas de Jesús y yo me pongo a pensar, ¿no? En esta parte, en la segunda parte, en la otra diapositiva, por favor, me ayudan. Les voy a leer esta escritura. Ya mismo el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como ciertamente dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dices, decían a la mujer, sino ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Y esto también, ¿no? Como Cristo ya hizo su parte, ¿no? Cristo ya murió, Cristo ya dio su vida, Él ya cumplió ese plan de salvación para nosotras. Ahora nos toca a nosotras responder con nuestra vida, con nuestra gratitud a Cristo. Y alguien sembró en esta mujer la semilla, ¿no? Y Jesús vino a dar ese fruto. Y esta mujer igual, ¿no? Vino a decirle a todo el pueblo quién era Jesús. Y aún Jesús se quedó con ellos, ¿no? Un tiempo y les habló de quién era él. Entonces, esta mujer fue usada por Dios. Una mujer fue usada para predicar su palabra, su mensaje de salvación. Entonces, esto me llena de gozo, de alegría, cómo Dios nos ve con ese valor, ¿no? Cómo Dios nos usa aún siendo mujeres y cómo Cristo nos hace sentirnos que nosotras también podemos ser esos mensajeros, esas mujeres que le hablan a las personas de Cristo, ¿no? Y pues bueno, también cuánto valor Dios nos da y Dios pone en nosotras el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo para ser usadas por Él. Y bueno, yo creo que para mí ha sido pues un gozo poder ser usada por Dios, poder compartirles esta clase y pues quiero agradecerles por escucharme. Gracias.